El presidente Lenín Moreno solicitó al secretario de la OEA que respete el mandato popular expresado en la consulta. Altercado en la Comisión de Fiscalización por la solicitud de cambio de orden del día para tratar el pasado juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Expresidente Rafael Correa rechaza informe de Contraloría sobre el hallazgo de indicios penales en contra de funcionarios que organizaron sabatinas. En lo internacional, bombardeos en Siria dejan más de 70 muertos y centenares de heridos. Además, 3.000 militares brasileños realizan un mega operativo en favelas de Río de Janeiro previo al carnaval. Miércoles 7 de febrero de 2018, a mitad de semana, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo estelar El Comercio TV con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciamos. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, también cuestionó el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionando que hará prevalecer la voluntad de los ecuatorianos en las urnas. Al respecto, el expresidente Correa señala que la comisión le ha dado la razón. La reacción del presidente Lenín Moreno no se hizo esperar frente al pedido de la Comisión Interamericana y en su cuenta de Twitter decía: he convocado a todos los funcionarios del Estado para expresar en unidad de país ante los organismos internacionales nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional. Por su parte, el expresidente Rafael Correa señalaba: qué rápido que el tiempo nos da la razón. La brutal inconstitucionalidad de la consulta ya está en la Corte Interamericana. Culpables tendrán que asumir sus responsabilidades. Mientras tanto, la Asamblea haciendo comisiones ocasionales. ¡Qué vergüenza! En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la consejera Sonia Vera justificaba el pedido que han efectuado organismos internacionales. Que nosotros estamos en esta lucha internacional, no como consejeros, sino como seres humanos. A nosotros se nos está violando un derecho humano. El experto en Derecho Internacional Farid Simon es una de las personas que se ha expresado públicamente, ofreciendo sus servicios para defender al Estado ecuatoriano frente a un posible pronunciamiento de la Corte Interamericana. Este es un momento complicado, un momento difícil, que tiene dos salidas. Una es la jurídica, que es seguir discutiendo ante los órganos del sistema lo inconveniente de la decisión y lo inadecuado de la decisión que ha pedido de la decisión de la Comisión, y por lo tanto argumentar en la Corte que no emita medidas. La otra salida para Simón está en la Asamblea Nacional. Hay que recordar que ellos están sujetos a juicio político y no han hecho su trabajo, y hay bastantes razones en caso de que se suspendan los efectos de la pregunta 3 para enjuiciarles políticamente. Simón no deja de recordar que en la Corte Interamericana está Patricio Pazmiño, puesto por el expresidente Rafael Correa, lo que pesaría en contra del gobierno nacional. O sea, hay un margen de maniobra de parte de Pazmiño respecto a los otros jueces. Hay un juez, Zaffaroni, que es clarísimamente pro gobiernos bolivarianos. Fue tan favorable y tan generoso con sus palabras cuando recibió $1 millón de la Corte de Donación del Estado ecuatoriano, de Rafael Correa. Informó Héctor Romero. En la Asamblea Nacional se registran reacciones tras la decisión de la CID de solicitar medidas cautelares para los miembros del Consejo de Participación. En la legislatura coinciden en que se debe hacer respetar la voluntad popular. Dentro de la Asamblea hay críticas a la rapidez con la que la CID ha emitido recomendaciones en el caso de la pregunta 3 de la consulta popular. Dicen que la comisión se está extralimitando al pedir medidas cautelares. O sea, son respetables dentro de la competencia que tiene esta comisión. Pero de hecho, o sea, lo primero que podría decir es demasiado hasta tardío. ¿Acaso no se enteró la Corte que hubo una consulta popular y que esa consulta popular fue contundente? El Ecuador ha tomado una decisión en las urnas y esa decisión tiene que ser respetada por el estamento internacional también. Aunque en el lado correísta hay satisfacción, afirman que con esto la consulta popular se cae. Ecuatorianos, lo que nos está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que nos vieron la cara. Que si la CID emite medidas cautelares, estas deberán ser acatadas de manera obligatoria, dicen los correístas. Aunque acá les recuerdan que cuando Correa estaba en el gobierno, la CID fue denostada y criticada duramente. En este momento se debe suspender
cualquier aplicación de la consulta y el Estado ecuatoriano debe acoger el mandato de la Corte Interamericana. Y sí es paradójico que quienes denostaron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijeron a voz en cuello que eso no significaba nada, ahora hayan desconocido un tema que me parece que es vital. En sectores morenistas y de oposición concuerdan en afirmar que cualquier decisión de la CID deberá ser respetada, pero que su aplicación no podría ser acogida, pues en este caso la voluntad popular está por encima de cualquier resolución. Nosotros como asambleístas tenemos la obligación de dar cumplimiento a lo que el pueblo ecuatoriano ha decidido el 4 de febrero. A esa cautelar hay que tratar de bajarla con argumentos y por eso la defensa jurídica del Estado a través de la Cancillería y de la Procuraduría tiene que ser impecable. Que la Asamblea seguirá con su trabajo de mecanizar los resultados de la consulta popular, que una decisión de la CID no los va a detener. El país es soberano y por lo tanto las decisiones del pueblo ecuatoriano tienen que ser las que primen y las que se den cumplimiento. Esto a pesar de que a última hora se ha anunciado que la sesión del Pleno prevista para este jueves, donde se conformaría la comisión especial para el efecto, ha sido suspendida. Informó Javier Gallo. Como un error posiblemente cometido por la falta de información es calificado por María Dolores Niño, experta en Derecho Internacional, el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de aplicar medidas provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Criterio compartido por el constitucionalista Rafael Ollarte. Como un balde de agua fría fue recibido por algunos sectores que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya solicitado a la Corte Interamericana se apliquen medidas provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya suerte se decidió en la pregunta 3 del referéndum, y la mayoría de ecuatorianos votó por su salida, entre otros cambios. Nosotros hemos criticado, de hecho, siempre que se demoren tanto cuando hay peticionarios que están privados de la libertad ilegítimamente, están siendo amenazados de muerte, tienen enfermedades catastróficas que requieren intervención médica inmediata, y en esos casos la Comisión o se ha demorado más o posiblemente ni siquiera ha dado respuesta, con lo cual sí sorprende un poco que al tratarse de los miembros del Consejo se actúe con esta rapidez. María Dolores Niño, docente de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas, advierte que primero se debieron otorgar medidas cautelares y si un Estado no las acata, el siguiente paso es el pedido de provisionales. Han habido 1 o 2 casos donde la Comisión, sin haber otorgado cautelares, eleva provisionales a la Corte, pero son casos donde el Estado ha dado muestras recurrentes y graves de incumplimiento a la Comisión, y 2, cuando el bien jurídico protegido es de mucha mayor trascendencia, cuando se trata de posibles violaciones a la vida o a la integridad personal. Niño se muestra preocupada porque al parecer el tema empieza a tornarse político, desplazando a lo jurídico. La capacidad de cabildeo del gobierno de Correa en estos espacios fue notable, incluso porque a diferencia de la sociedad civil cuentan con embajadas, cuentan con emisarios, ¿verdad?, que pueden ayudarles a posicionar sus temas. El constitucionalista Rafael Ollarte va más allá, al efectuar un análisis a profundidad del texto de la comisión, tras el pedido. Porque dice cosas que no son. La primera cuestión que dice es que se impida la destitución de los miembros del Consejo de Participación. Ellos no van a ser destituidos. Lo que ocurre es que con el cambio de integración del Consejo de Participación, se va a un sistema de elección y no de designación a dedo de miembros del Consejo de Participación. Ollarte es enfático en señalar que la decisión que podría dar la Corte no está sobre la voluntad del pueblo en las urnas, panorama que podría cambiar si los resultados de la consulta y referéndum son publicados en el registro oficial. Ya está reformada la Constitución ecuatoriana, cesan estas personas y ya no hay daño futuro, sino que habría daño causado. Si es que creemos que hay algún daño en la cesación de funciones de estos personajes, ¿no? Informó Héctor Romero. Precisamente en ese tema nos vamos a enlazar con nuestra compañera Adriana Rojas, quien se encuentra en el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito. El presidente Lenín Moreno se reúne con los titulares de las funciones del Estado para tomar una decisión sobre cuál será la reacción y cuál va a ser la defensa del Ejecutivo. Adelante, Adriana, te escuchamos con mucha atención.
María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha convocado a las máximas autoridades de todos los poderes del Estado. Entre ellos está el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, el contralor general Pablo Celi, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, entre otros. En esta cita también participan algunos ministros de Estado. En una breve intervención, el presidente Moreno ha manifestado que esta reunión es precisamente por su preocupación frente al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a su pronunciamiento en torno al otorgamiento de medidas previsionales para 3 de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él ha catalogado esto como una intromisión y ha llamado a defender la democracia. Escuchemos parte de sus declaraciones. No podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, intentos de desestabilización interna, orquestados por actores políticos que se opusieron a la consulta y que ahora, luego de la pérdida abrumadora, buscan apoyo en organismos que antes denostaron y cuestionaron. Mi gobierno, el gobierno de todos, es respetuoso de los compromisos internacionales. Así lo he manifestado hoy por la mañana, que conversé con el señor secretario general de la OEA. Acudiremos a todas las instancias del derecho internacional, pero sobre todo a la unidad del pueblo, para rechazar esta insolente intromisión en nuestro sistema democrático y en el derecho soberano de decidir nuestro presente y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Desde las 5 de la tarde hasta esta hora, el presidente Moreno se mantiene reunido con altos funcionarios del gobierno. Ellos han manifestado que en los próximos minutos la canciller otorgará una rueda de prensa, al igual que el secretario de la política. Es la información a esta hora. Regresamos contigo, María Fernanda, y de tener más información nos volveremos a enlazar contigo. Muchísimas gracias, Adriana Rojas, desde el Palacio de Carondelet. Y el expresidente Rafael Correa reaccionó respecto al informe de la Contraloría, que asegura que habría encontrado responsabilidades penales en contra de 10 exfuncionarios encargados de la contratación de las sabatinas. Las reacciones no se hicieron esperar. El informe que realizó Contraloría y que ya estaría en manos de la Fiscalía respecto a un supuesto hallazgo de responsabilidades penales en contra de 10 exfuncionarios encargados de los procesos de contratación de las sabatinas hicieron que, por ejemplo, el exmandatario Rafael Correa se pronunciara a través de su red social Twitter, diciendo: estos enlaces ya estaban auditados desde el 2010 al 2015. Vuelven a hacer y les exigen a auditores que pongan responsabilidades penales. ¿Qué dicen los derechos humanos y la Asamblea? Todos saben que Celi es el instrumento de persecución de este gobierno. Y en ese mismo contexto, Mauricio Alarcón, subdirector de Fundamedios, respondió: ¿quién hacía las auditorías en la última década? ¿Un contralor fugado por corrupto? ¿Confiamos en la auditoría que esa persona hizo, por ejemplo, de las sabatinas? A decir de Alarcón, se deberían tomar desde ya medidas. Por ejemplo, impedir la salida del país de los involucrados o presuntos involucrados en este caso de corrupción. Solicitamos un pronunciamiento por parte de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, aseguraron que al momento no darán declaraciones, pero que revisarán nuestra solicitud. Respecto al informe que se realiza sobre la auditoría de las sabatinas, dijeron que está en proceso y que el informe que llegó hasta la Fiscalía sobre indicios penales es reservado. Este tipo de cuestiones en las que están en juego los recursos de todos los ecuatorianos, por muy fase investigativa, deberían ser de público conocimiento. Los 523 enlaces ciudadanos que se realizaron en el periodo anterior estuvieron a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. En la mayor parte del lapso analizado, fue Fernando Alvarado quien estuvo a cargo de esa cartera de Estado. En Quito informó Andrea Orbe. Los ministros del Interior y de Defensa comparecieron ante la Asamblea Nacional sobre el atentado en San Lorenzo. La Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad es la encargada de investigar el caso. Tras el atentado con coche bomba registrado en San Lorenzo, el ministro del Interior y de Defensa acudieron a la Asamblea para entregar detalles de las investigaciones que se siguen en este tema. El ministro del Interior informó que las indagaciones continúan. Y las investigaciones avanzan muy bien, ya hay informes preliminares de las pericias que se han realizado y, como ustedes saben, la investigación en sí por parte de la Fiscalía es reservada. Se confirma que el presidente Lenín Moreno mantendrá una reunión con su par colombiano Juan Manuel Santos y todos sus ministros para revisar los planes de seguridad en frontera. Ecuador ha reforzado su presencia militar y pedirá una respuesta similar a Colombia.
Entre los efectivos militares y policiales existen más de 1000 efectivos que están en la zona de San Lorenzo y Borbón. En la zona de frontera existen más de 3000 efectivos que están trabajando. Creo que hay que mejorar un poco el flujo de información y también conocer los alcances de esta campaña, porque al fin y al cabo nosotros aquí en nuestra frontera es donde recibimos también parte de ese impacto, ¿no? En torno a la búsqueda de alias Guacho, supuesto responsable del hecho en San Lorenzo, afirma que se continúa con las indagaciones. Hasta este momento son reservadas. Esa información reservada que se tiene, recordemos que esto es un tema que nos encontramos trabajando también con las autoridades colombianas. Les puedo informar que la próxima semana, el día miércoles, vamos a estar en Colombia teniendo una reunión entre los ministros del eje de seguridad con los ministros del eje de seguridad también de Colombia. En la cita con el gobierno colombiano también se revisará este tema, que es fundamental para combatir la inseguridad en frontera. Informó Javier Gallo. Representantes de organizaciones sociales y políticas solicitan que el Consejo Transitorio renueve mediante concurso público a miembros del Consejo Nacional Electoral antes de las elecciones seccionales del 2019. Que el mandato popular se pronunció irrevocablemente en las urnas el pasado 4 de febrero y en base a ello, la iniciativa social y política llamada Liberación del Consejo Nacional Electoral, Dignidad y Transparencia pide al gobierno celeridad en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, como reza la pregunta 3 de la consulta popular y referéndum. Con ello expresan, se podría dar paso a su siguiente solicitud. Concurso de renovación nacional electoral que de manera inmediata deberá convocar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Que el Consejo Transitorio tiene las mismas funciones que el Consejo Permanente. Entonces, estando vencidos los plazos de los actuales consejeros y consejeras, 4 de ellos, es necesario que se convoque un concurso. El objetivo de ello, llegar a las elecciones seccionales del 2019 con un CNE renovado, indicaron. Y ese concurso tiene que terminar antes de octubre de este año, porque no podemos admitir un proceso electoral del año 2018-2019 administrado por el actual Consejo Nacional Electoral. No es presentable que las elecciones del 2019 sean administradas por quienes no supieron administrar la democracia durante la última década. Entre sus demandas también consta que Solanda Goyes, quien actualmente es consejera suplente del CNE, sea principalizada. Es razón de que es una persona que no se va a someter a mandatos de partidos políticos, a mandatos de un gobierno de turno. Culminaron indicando que crearán una comisión conformada por este conjunto de actores sociales y políticos que dará seguimiento para llevar adelante este proceso. En Quito informó Adriana Rojas. Hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado llegó el ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez para reconocer su firma por la denuncia interpuesta en contra de Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, por presunto peculado. A decir de Páez, el ministro de Finanzas habría violado la Constitución y la ley pública al haber dispuesto de un dinero que no le correspondía utilizar. La denuncia estaría basada en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal COIP. Tipifica el acto en el cual los servidores públicos disponen arbitrariamente bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados que estén en su poder en virtud de su cargo. Ahora voy a reconocer la firma en mi denuncia por un presunto delito de peculado en contra del ministro de Finanzas por haber tomado 300 millones de dólares de la provincia de Manabí, destinados a la reconstrucción, violando claramente la Constitución y la Ley de Finanzas Públicas, que establece que para egresos permanentes tiene que haber ingresos permanentes, y este es un ingreso extraordinario del Estado. O sea, él piensa que esos dineros son ociosos y realmente no son ociosos. Son dineros que él no está utilizando de manera apropiada, porque las necesidades en Manabí son enormes. Fíjese usted que entre Manabí y Esmeraldas todavía existen 15.000 personas viviendo a la intemperie. O sea, el hecho de que devuelva no le exime de su responsabilidad. Seguimos con temas económicos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, publicó las cifras de inflación de enero de 2018. Según el informe, se registró un leve repunte respecto al mismo periodo del 2017 y se sitúa en el 0,19%.
Ecuador registró una inflación mensual del 0,19% en enero, con lo que la variación anual se ubicó en menos 0,09%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. La entidad señaló en un informe que el índice anual pasó de menos 0,20% en diciembre a menos 0,09% en enero. La economía ecuatoriana, que presentó deflación durante 5 meses de 2017, reflejó un alza de precios al consumidor del 0,18% en diciembre a 0,19% en enero. Las ciudades que registraron una reducción de precios mensual en enero fueron Ambato con el menos 0,14% y Guayaquil con el menos 0,09%, mientras que las localidades más costosas fueron Machala, Esmeraldas, Santo Domingo, Cuenca, Quito, Manta y Loja. Retomamos información referente a los comicios del pasado domingo. Frente al informe de la Organización de Estados Americanos con respecto a la consulta popular y referéndum, el presidente de la República, Moreno, manifestó que hará respetar el mandato popular expresado en las urnas. Por ello, la Cancillería llamó a consultas al representante de la Organización de los Estados Americanos, José Valencia. En el informe de la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos sobre la consulta popular y referéndum celebrada el pasado domingo 4 de febrero, el organismo señala: la misión considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, por lo que el presidente de la República, Lenín Moreno, rechazó algunos de los puntos del informe, manifestando que le resulta extraño este tipo de observaciones. Todo fue hecho bajo la Constitución. Con respecto al tema de la propaganda, no sé en qué sentido la persona que elaboró el informe habrá considerado que hay inequidad. Tal vez porque 40 organizaciones estaban a favor y apenas creo que 4 en contra. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, llamó este miércoles 7 de febrero a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos, el embajador José Valencia, mencionando que la convocatoria urgente se produce ante el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, al solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales en relación al referéndum, mencionando que Ecuador defenderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la plena legalidad y legitimidad del proceso de consulta al pueblo. Tras conocer estos hechos, el expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Invitaron a la OEA para que observe las elecciones y ahora que no les gusta el informe de los observadores, retiran al embajador ante la OEA. ¿Saben el ridículo que estamos haciendo ante el mundo? Ya no le hagan más daño a la patria y tan solo cumplan con la Constitución. Por otro lado, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó que tuvo una conversación con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y en su cuenta de Twitter mencionó: Conversé con Luis Almagro y le he manifestado con claridad que así como somos respetuosos de los organismos internacionales, haremos respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas en un proceso democrático y fielmente apegado a nuestra Constitución. Por la misma red social, Luis Almagro respondió: Hemos felicitado al presidente Lenín Moreno por el triunfo electoral y por el compromiso democrático demostrado por el pueblo e instituciones del Ecuador. Los instrumentos interamericanos están al servicio justamente de la democracia y los pueblos. Informó Patricia Aldaz. Es momento de nuestra primera pausa aquí en El Comercio TV. Mucha atención, al regresar, riña callejera deja un fallecido en la capital de la República, mientras que en Guayaquil decomisan droga que pretendía ser vendida en el Centro de Rehabilitación Social. Los detalles al regresar. Es un placer, amigos, seguir con ustedes en El Comercio TV. Regresamos con más.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abocó conocimiento del proceso de juicio político en contra del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Esto, una vez que el proceso fuera aprobado por el Consejo de Administración Legislativa CAF. Comisión de Fiscalización y... En un inicio, la sesión de la Comisión de Fiscalización estuvo matizada de uno que otro cruce de palabras. Le pido por favor a asambleísta que no levante la voz, que respete a los asambleístas, y usted no tiene ningún derecho de motivar el voto de ningún asambleísta. Sin embargo, por respeto a la pluralidad, no le estoy faltando el respeto a nadie, ese es mi tono de voz. Usted es un asambleísta igual que yo. Y es que la asambleísta Lira Villalba solicitó cambiar el orden del día para que la presidenta de la comisión, María José Carrión, dé a conocer el informe presentado al presidente de la legislatura sobre el juicio político a Jorge Glass, el cual no fue aprobado por los otros miembros de la comisión. Retomando el curso de la sesión, la comisión abocó conocimiento del proceso de juicio político en contra de Carlos Ochoa, Superintendente de Información y Comunicación. Inmediatamente convocaré a la Comisión de Fiscalización para que en principio los ponentes de la propuesta del juicio político puedan expresar cuáles son sus argumentos, y el día de hoy voy a pedir pruebas de oficio. La ley contempla que la Comisión de Fiscalización puede pedir pruebas de oficio para abonar más información sobre estas supuestas violaciones, abrogaciones de funciones del superintendente. Los asambleístas tendrán 15 días para pasar el informe respecto del juicio político en contra del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Posterior a ese plazo, el superintendente será convocado para presentar las pruebas de descargo. El artículo 131 de la Constitución establece que la causal principal para que proceda el juicio político es del incumplimiento de las funciones. La censura, así como se la hizo en el pasado con el excontralor, es procedente porque evidentemente ha habido un incumplimiento y arrogación de funciones de parte de Carlos Ochoa mientras estuvo en el cargo. Aunque Ochoa ha indicado que el trabajo de la Superintendencia de Información y Comunicación se enmarcó en estricto apego a la ley, los interpelantes para su juicio han señalado que esta sería la primera vez en 10 años que pueden llevar adelante un juicio político que conlleve a su destitución, informó Javier Rosero. Como le anunciamos, presunta riña callejera terminó con la vida de una persona de aproximadamente 24 años de edad. El hecho se registró en el centro de la capital. La fría noche capitalina se calentó en el sector de la 24 de mayo. Supuestamente el difunto era el centro de una riña y en su ida cruzó por una casa ajena, pero los agresores lo siguieron. En el tejado aparentemente fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza y cayó desde el tercer piso hasta la terraza donde construyen una de las paradas del metro. Loyo Oxiso había tenido una riña con 3 ciudadanos. Producto de ello había salido corriendo al interior de un inmueble, en donde llega a la terraza y se produce otra riña en dicho lugar. Aún con vida quedó tendido sobre la terraza. Inmediatamente los trabajadores pidieron auxilio, pero no aguantó mucho tiempo, agonizó por algunos minutos y dejó de respirar. Las investigaciones y la autopsia determinarán si murió producto de la caída de una altura de cerca de 8 metros o por alguna herida extra. Se va a determinar la causa de la muerte una vez que se realice el protocolo de autopsia para conocer si tuvo golpes ad mortem o las huellas de violencia se presentaron post mortem. 4 personas retenidas para investigaciones fueron llevadas a la unidad de flagrancia. Aparentemente tendrían que ver, o mejor dicho, estarían implicadas en la riña que minutos más tarde terminó en muerte. Rumores de lo que sucedió iban y venían, como que supuestamente agredió a la novia, y los parientes de la mujer salieron en su defensa. Es un inmueble que el Loyo Oxiso ingresa para salvaguardar de las personas que le venían siguiendo producto de esta riña. No conocemos qué relación podría haber tenido esta persona con los propietarios del mismo. 24 años tenía y los allegados no se resignaban, deambulaban como con sed de venganza, blindados por la oscuridad, exclamaban que una muerte así no merecía. En Quito informó Iván Casamen. En el sector del tránsito de Chillogallo, el cadáver de un hombre fue encontrado junto a la banca del parque del sector. Aparentemente se trataba de un indigente que murió por hipotermia. En el sur de Quito, el frío de la mañana capitalina penetraba los huesos. El movimiento empezaba en el sector del tránsito de Chillogallo. Vecinos llevados por la curiosidad se acercaron a ver si el hoy difunto necesitaba ayuda. Permanecía como dormido en la hierba y eso llamó la atención. Cuentan que estaba todo morado y que no respondía a los llamados. Estaba tomando hasta las 10 de la noche y de ahí a la madrugada ya lo vieron tirado ahí.
Lo que estaba era bien moradito del frío, le había dadito. Arribó la ambulancia y los paramédicos confirmaron que tenía varias horas de haber muerto. Supuestamente la noche anterior llegó con otros amigos al pequeño espacio verde. Los vieron ingiriendo licor, pero sus compañeros de copa se fueron y él se quedó, tal vez dormido, o quién sabe, esperando que vuelvan. Los paramédicos también constataron de que ha sido la muerte por hipotermia y posible paro cardiorrespiratorio. Ni los amigos de Copas lo acompañaron en sus últimos minutos. Con la llegada del nuevo día, los vecinos alertaron a la policía. Para los habitantes del sector el rostro no les era familiar. Por ahí comentaron que de vez en cuando pasaba en compañía de otros chumaditos que utilizaban el parque para descansar. No era conocido de aquí del barrio. Ajá. Pero les vieron tomando, ¿no? Así dice que los ha visto a las 10 de la noche. Seguido de la mirada de los vecinos, el cadáver fue levantado y entregado a la ambulancia de medicina legal. En el parque solo quedó la gorra y un palo de escoba, seguramente en el que se apoyaba para seguir recorriendo lentamente las calles de Chillogallo en busca de alguna moneda para comer y satisfacer el vicio de la copa. Que es una muerte por el consumo de alcohol de pronto y por la hipotermia, como el día de ayer ustedes vieron, una noche en la madrugada hubo bastante frío por el clima, hubo lluvia también, pues entonces no le favoreció de ninguna forma esta señal. Murió en soledad, esa compañera invisible que nunca le falló, esa que estuvo a su lado y no lo abandonó ni el día de su muerte. En Quito informó Iván Casamen. Decomisan 50 libras de droga que pretendían ser comercializadas en el Centro de Rehabilitación de Guayaquil. 2 colombianos fueron aprehendidos para la investigación. 50 libras de marihuana que permanecían ocultas en una vivienda ubicada en la cooperativa San Francisco, norte de Guayaquil, fueron decomisadas por la Policía Nacional. En base a investigaciones, se determinó que la droga iba a ser comercializada dentro del Centro de Privación Regional 8. Realizando las tareas de gestión investigativa, la unidad de microtráfico verificó que en dicho inmueble se estaría utilizando para el almacenamiento de dicha sustancia, por lo que se ejecutó un operativo y siendo efectivo este trabajo se logró encontrar las sustancias. ¿Tienen conocimiento de dónde era distribuido este alcaloide? Al parecer estaban destinados para distribuir lo que es en el centro de rehabilitación. 2 sujetos de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos durante el allanamiento. Se cree que dentro de la prisión cada gramo de marihuana está valorado en aproximadamente $10. Estamos hablando de son unas 100.000 dosis, que en la calle un gramo estamos a unos $2. Estaríamos hablando que dentro de lo que es el centro de privación unos $10 puede estar aproximadamente, claro, por el trabajo de meter al centro de privación. Por ahora se investiga si hubo complicidad de más personas en este intento de ingresar droga a la cárcel, informó Jorge Salazar. A puertas del carnaval, 700 cámaras del sistema de emergencia EQ 911 se encargarán de la videovigilancia durante los 4 días del feriado. Así lo dio a conocer el coordinador zonal Juan Marco Figallo. Por su parte, la Agencia de Tránsito Metropolitana dispondrá a sus 950 agentes civiles en los puntos de salida de Guayaquil para realizar así los controles. No pocos cuentan los días para el feriado que arma su propio carnaval. Central de cámara, ¿me confirma alguna novedad? Y en las salas de monitoreo del EQ 911, las jornadas se intensifican. Esto va a ocurrir desde el inicio ya de la época del feriado hasta terminar. Esto va a ser todos los días, porque no solamente la gente sale este día 9, sino puede salir el 10, el 11. 700 cámaras serán los ojos en Guayas y Santa Elena, precisa el coordinador zonal, Juan Marco Figallo. De estas 47 cámaras observamos, como lo tenemos en la pantalla, Salinas, Montañita, los diferentes balnearios donde tenemos mayor cantidad de afluencia de público. ¿Para qué lo hacemos? Para monitorear un día normal, que no haya ninguna novedad dentro de las playas. Un trabajo interinstitucional donde no puede faltar ningún eslabón. A través de las cuentas en Facebook y Twitter, los ciudadanos podrán informarse, incluso, de los estados de las vías.
y el clima. Pueden entrar a nuestra página web, Aleco 911, y poder verla en vivo en ese momento sin ningún costo. Está abierto este aplicativo para que la gente pueda observar, hacer sus preguntas. Algunas cámaras tienen largo alcance y con todas han logrado alcanzar a más de un sujeto infragante. En la ATM, el general Luis Lalama expone que los 950 agentes civiles estarán en las vías de salida a los balnearios. El terminal terrestre de Guayaquil y el terminal de Pascuales, donde no vamos a permitir pues, que vehículos que no estén autorizados para hacer el servicio de transporte público lo hagan. Es decir, vamos a poner personal en todos estos sitios. Controlarán además documentos y también la absoluta sobriedad al volante. Asegurarse que el vehículo esté en buenas condiciones mecánicas, condiciones técnicas. Además a eso, pues, lo más importante es respetar toda la señalización que existan en las vías, no excederse en los límites de velocidad. El dispositivo se coordinará con el Comando Zonal 8 de la Policía para que la vigilancia sea integral y sin golpes de improviso, informó Jorge Escobar. Alrededor del mundo, las rosas frescas ecuatorianas son consideradas las mejores. A vísperas de la época de San Valentín aumenta el volumen de exportación. En medio de la majestuosidad del Cotopaxi y los lilinizas, nacen las más bellas flores del mundo. Las rosas ecuatorianas son codiciadas en el extranjero por más de una razón que salta a la vista. La posición geográfica del Ecuador, la calidad de la tierra, su variedad climática y la altura frente al mar son determinantes a la hora de producir las flores de mejor calidad en el mercado. Cero plagas, cero enfermedades, uniformidad en el punto de corte, uniformidad en el tamaño para poder armar un ramo. El cuidado que se le da a la planta desde el inicio del proceso de producción es determinante. Luego de ser cosechada, las rosas son clasificadas de acuerdo a rigurosos estándares que garantizan un producto final de calidad. Nosotros no solo vendemos el botón o la flor, nosotros vendemos el botón, la hoja y el tallo. O sea, las tres cosas deben ser perfectas. Jaime Coronado nos explica que el tamaño del botón de la flor diferencia los mercados y aquí se trabaja para la satisfacción del cliente. El mercado ruso siempre lleva tallo más grueso, más largo y botón más grande. El mercado americano lleva no botones tan grandes, pero sí la misma calidad. Las semanas previas al Día del Amor y la Amistad, la producción florícola aumenta su trabajo, pues en esta temporada se registra el mayor volumen de exportación en el año. Aquí la mayoría en la parte esta de Lazo, Cotopaxi, es bastante fuerte la presencia de las fincas y de la mano de obra. Y como parte de la calidad, la flor ecuatoriana garantiza una prolongada vida, esto en comparación a otras rosas del mercado. Es así como logran ser exportadas a cualquier parte del mundo, llegando a su destino intactas. Nosotros no somos los mayores exportadores en cantidad, pero sí los mejores en calidad a nivel mundial. Con imágenes de Javier Bravo, informó Carolina Basante. Una nueva pausa y al regresar en las noticias del mundo, 8 muertos tras terremoto en Taiwán. Continúan las labores de rescate. Además, fuertes operativos de seguridad en las favelas por el Carnaval de Río de Janeiro. Ya regresamos. Expectativa entre sus fanáticos. Con eso nos despedimos, amigos. Gracias siempre por su sintonía, cariño y compañía. Un abrazo.